las falacias y 16 tipos de ellas. ¿Sabes qué son? Las falacias son argumentos que parecen válidos pero no lo son. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás. Falacia de composición. La falacia de composición consiste en argumentar que si un conjunto está compuesto por partes que tienen cierto atributo o propiedad, el conjunto presentará el mismo atributo o propiedad. Ejemplo: los átomos son incoloros. Los perros están hechos de átomos. Por tanto, los perros son invisibles. Caray, la fórmula de la invisibilidad es una falacia. Falacia de división. La falacia de división consiste en argumentar que si un conjunto compuesto de partes presenta y o posee una propiedad o atributo, las partes también lo presentan. Ejemplo: es un libro muy largo, entonces todos sus capítulos tienen que ser largos. Falacia ad hominem. Consiste en dar por sentada la falsedad de una afirmación tomando como argumento quién es el emisor de esta. Esta se divide en tres. Ofensiva. A menudo consiste en un simple y normalmente inmerecido insulto al oponente. Ejemplo: usted no puede afirmar que mi acción es inmoral porque ha estado en la cárcel. Circunstancial. Implica mencionar que alguien se encuentra en una circunstancia en la cual está predispuesto a tomar una determinada posición. Ejemplo: las compañías de tabaco se equivocan cuando dicen que fumar no afecta seriamente a tu salud, porque solo están defendiendo sus negocios multimillonarios. Autocontradicción. Se produce cuando una afirmación se descarta, o bien porque es inconsistente con otras afirmaciones que ha hecho el interlocutor, o bien porque es inconsistente con sus acciones. Ejemplo: y tú me dices que beber es malo si son las 8 de la mañana y ya estás como una cuba. Falacia verecundia. Consiste en defender algo como verdadero porque quien es citado en el argumento tiene autoridad en la materia. Ejemplo: el cielo es celeste porque así lo dice Newton. Falacia ad populum. Implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión de que ello tiene la gente en general. Ejemplo: ese músico debe ser muy bueno, ya que 50 millones de fans no pueden estar equivocados. Falacia ad misericordiam. Consiste en la manipulación de los sentimientos para sostener un argumento como válido. Ejemplo: padre, no me castigues por lo que hice. Recuerda que saco malas calificaciones en la escuela y eso me desanima. Falacia baculum. Implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, en la amenaza o el abuso de la posición propia. Ejemplo: si no usas tu cinturón de seguridad, la policía te multará. Por lo tanto, si ves un policía cerca, utiliza tu cinturón de seguridad para evitar ser multado por ello, y no por las razones de seguridad que implica el cinturón de seguridad. Falacia de apelación a la ignorancia. Una falacia de argumento por la ignorancia es cuando una persona acepta una conclusión porque su negación no tiene una demostración concreta y palpable. Esto no significa que una persona sea ignorante por solo creer en las cosas que pueda ver o tocar, sino que es un método utilizado por las personas. Ejemplo: fenómeno ovni. Falacia de petición de principio. Es una falacia que se produce cuando la proposición, por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Ejemplo: todos los perversos han de ser castigados en este mundo o en el otro. Hay perversos que no son castigados en este mundo, luego lo serán en el otro. Falacia del falso dilema. Involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Ejemplo: si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Falacia equívoco. Consiste en una ambigüedad semántica, es decir, consiste en usar en el argumento un mismo término con significados diferentes. Ejemplo: el acero es muy resistente, los seres humanos son muy resistentes,
Por lo tanto, los seres humanos están hechos de acero. Falacia de anfibología. Es el empleo de frases o palabras con más de una interpretación. Ejemplo 1. Los gatos son animales. Los gatos son un tipo de palanca. Luego, las palancas son animales. Falacia de causa falsa. Debido a que dos fenómenos han ocurrido a la vez o en secuencia, se ha asumido que uno es causa del otro. Ejemplo, me tomé el refresco y me empezó a doler la cabeza. El refresco provoca dolor de cabeza. Falacia de pregunta compleja. Consiste en realizar una pregunta que presupone algo que no ha sido probado. Ejemplo, ¿te arrepientes de tus pecados? Falacia de acento. La falacia se construye al realizar una proposición que contiene una parte afirmando o concordando con un tema y otra parte con una objeción o condición. Ejemplo, me gustas mucho cuando estás de buen humor. Falacia de hombre de paja. Es una falacia que consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente, tergiversando, exagerando o cambiando el significado de sus palabras del oponente para facilitar un ataque lingüístico o dialéctico. Ejemplo: A. Creo que es malo que los adolescentes vayan solos de vacaciones. B. Refutación falaz. Obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. Por parte de mis compañeras de equipo, presentamos un video en donde ponemos 5 falacias. Cada sketch tiene su propia falacia indicada. A continuación, nuestro candidato a presidente. ¿No están cansados de lo mismo? Yo sí cumplo. Ay, viejo, ¿tú le crees? No, todos son iguales. Todo el tiempo es lo mismo. Papi, yo no quiero papito. ¿Y? ¿Pero puedo quedar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Que no te acuerdas? Tenías uno de pequeño. Es idéntico. Bueno, está bien. Oye, amiga, ¿vas a ir a mi fiesta? De hecho no puedo. O sea, ¿eres mi amiga o no? Sí lo soy, pero No, pues, ¿por qué no vas a ir a mi fiesta? no tengo permiso. ¿Estás conmigo o en mi contra? Contigo, obviamente. Compadre, ¿dónde está la maestra? Muy bien, compadre. La escucho de ahí, de la que está, ¿sabe qué? El presidente. Que lo ¿La comentó comentó. en la tele? Sí, esa. ¿Aquí no? Pues sí, el presidente dice que está buena. Pues vamos. Oye, compadre. ¿Y? No. ¿Y? No. ¿Por qué no? Yo tenía uno cuando era chiquito, que no te acuerdas. ¿Por qué te ríes? Y si mejor traigo un... No. Ay, viejo, ¿tú le crees? No, todos son iguales. Todo el tiempo es lo mismo. ¿Le crees? No, yo... Ay, viejo, ¿tú le crees? Vieja, no le creo, todos son iguales. Viejo, ¿tú le crees? Vieja, no le creo. Viejo, ¿sí le crees? Vieja. Vieja, yo no creo. A continuación. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? Eres bien moderno, compadre. No sé si fue un billete.
Por su tiempo y atención, gracias. Los integrantes de este equipo son Campos Hermosillo José Robinson, Corral Alvarado Montserrat, Saldívar Rodríguez Cecilia, Santillán Macías María José, Grupo Cuarto C Bachúa.